Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos al podcast Seguridad y Salud según Alexander Briceño. Hoy en una de las partes de mi podcast o de las cosas que me gusta más hacer acá en mi podcast, que es entrevistar a las personas, hoy tengo a Hugo Londoño desde Colombia, pero como siempre no hay nadie mejor que Hugo para que se presente. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Alexander. Muy complacido con tu invitación a tu programa y aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan desde todos los países de habla hispana. Mi nombre es Hugo Londoño. Mi formación central, soy psicólogo, ya graduado desde el 1998 y pues de ahí hasta acá he podido tener el enorme placer de aplicar la psicología a la seguridad y salud en el trabajo. En ese proceso me formé como psicólogo organizacional, también soy especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Tengo una maestría en administración, básicamente centrado en sistemas integrados de gestión, y desde el 2008 fundé junto con otro soñador, Alejandro Duque, un socio de Cultura Segura, fundamos esta organización que se llama Cultura Segura, que ya desde el 2008 venimos trabajando y pues con una experiencia que hemos podido abarcar no solamente en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, en Centro y Suramérica. Y pues bueno, un placer conocerte, Alexander, y gracias por tu invitación. Además de dedicarte a la psicología y estar muy involucrado al área de la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué haces tú? Bueno, el centro de mi vida es mi familia. Estoy casado ya desde hace 17 años. Tengo una hija de 15 años y ellas son el centro y el motor de mi vida. También me apasiona leer, me gusta escribir. Tengo una novela escrita, se llama El cielo está equivocado, y me gusta mucho la música. Desde muy joven, desde los años 90, tengo un grupo musical que se llama Jeremías, y es más como un espacio de entretenimiento, más que búsqueda de show, espectáculos. Es más como el gusto mismo de la música. Me gusta mucho todos los géneros de música, aunque mi alma respira mucho el rock, mas sin embargo me encantan todos los géneros musicales, los disfruto mucho, soy muy melómano. Y soy también un apasionado de la filosofía. Me gusta mucho estudiar filosofía, y hay dos líneas de ella que me formo constantemente, que es la filosofía de José Ortega y Gasset, que es el raciovitalismo, y también un ala completamente diferente al ala filosófica de José Ortega, que es el materialismo, que es muy orientado hacia la línea psicológica que tengo, que es el análisis funcional de la conducta. Entonces, entre el materialismo, que es como la ciencia aplicada de la psicología, y la fenomenología de José Ortega y Gasset, que es, digamos, como la expansión de ver la vida como un centro, me la paso también constantemente estudiando eso. Y además, otra cosa que me gusta mucho, Alexander, es pensar la vida y mirar cómo puedo ser cada vez más útil a la sociedad. Entonces, entre amar la vida, los libros, la música y sobre todo la familia, en eso me paso, Alexander. Eso es correcto. Siempre hay que uno tiene que dejar su huella, uno tiene que dejar su granito de arena en lo que es la vida, no solamente en la nuestra, sino en los demás, tratando de aportar algo para que la gente aprenda, para que la gente progrese. Eso también es mucho parte de mi visión, no solamente mi visión de vida, sino de trabajo, aportarle a la gente algo más. ¿Cómo no? Pero, Hugo, vamos al meollo del asunto, que es lo que nos trae aquí a esta entrevista. Yo lo traje una entrevista tuya muy interesante por YouTube, pues, por eso fue que te contacté, donde hablabas de la pseudociencia y la seguridad en el salud en el trabajo. Yo quisiera que tú definieras claro qué son las pseudociencias, porque yo creo que hay mucha gente que confunde ciencias con pseudociencias, y nadie mejor que tú, creo, que para que lo explique y la gente lo entienda. Gracias, Alexander.
Mira, es un tema que en este momento creo que es central, es vital para la sociedad. Es un asunto que no compete a las vanidades de los profesionales o de las empresas, es un asunto de sociedad. ¿Por qué? Porque resulta que las pseudociencias son saberes o que se venden a la sociedad como disciplinas que aparentemente son suficientemente estructuradas, estudiadas, comprobadas, universales y a las cuales muchas empresas o muchas personas invierten altas sumas de dinero donde no necesariamente los resultados son los esperados. La pseudociencia es una propuesta de aplicación metódica para solucionar un problema, pero sus mecanismos, sus técnicas no han sido suficientemente comprobadas o confirmadas por otra sociedad, ¿sí? Y se basan más que todo en supuestos, en creencias y en algo como dogmas, ¿cierto? Es como dar por hecho un resultado. Mientras que la ciencia, Alexander y apreciados oyentes, la ciencia se caracteriza por tener un método, no es un dogma, es un método que lo que hace es aproximarse a un fenómeno, estudiarlo al máximo y tratar de generar resultados que sean confirmados por otras personas en otras latitudes. Y a partir de esa confirmación es que se hace una aplicación de dichos descubrimientos para decir que eso que se ha descubierto tiene aplicación en cualquier lugar del mundo. Eso es básicamente la ciencia y la pseudociencia. Y Alexander, es muy delicado el fenómeno que estamos viviendo actualmente por el boom de pseudociencias donde la sociedad ingenua, incauta, no se da cuenta que aquello en lo que está depositando esperanza, dinero, no le va a dar el resultado. Y lo más importante, las pseudociencias son nocivas. Ese es el problema de la pseudociencia, Alexander, que al final genera un efecto que es nocivo para la economía, para la salud o para las relaciones sociales. No, lo veo exactamente igual que tú, Hugo, porque comparto eso, que prácticamente todo lo que tú dices. Es más, yo le agregaría algo más. Las pseudociencias son productos del marketing desesperado y loco de algunas personas por simplemente ofrecer un servicio, ofrecerle un producto. El COVID-19 es algo que ha generado la aparición de cuanta cosa se te ocurra. Y bueno, y si hablamos de nuestra área de seguridad y salud, muchas más pseudociencias, pseudoteorías, y cosas que al final tú no puedes medir ni comprobar su utilidad en la práctica, que es lo que nos interesa a nosotros como prevencionistas. Sí, totalmente, Alexander, es correcto. De hecho, gran parte de esas pseudociencias lo que tienen es una fuerza de marketing que interpretan muy bien los deseos de un sector social. Y lo que hacen es traducir en un lenguaje muy seductor la solución a la manera como un sector social quisiera escuchar. Un ejemplo de ello, vamos a hablar no necesariamente de seguridad y salud en el trabajo, luego vamos a hablar de eso, es por ejemplo la homeopatía, ¿sí? O por ejemplo la sanación del cáncer a través del Reiki, o las esencias florales, etcétera, ¿cierto? Son métodos que no necesariamente, o sea, cuando se han intentado comprobar, no han tenido aplicación. Y pues en el mundo organizacional hay una cantidad de tendencias que, como tú bien lo planteas, son unas fuerzas de marketing muy fuertes que expresan, digamos, como ya lo decía, las cosas como la gente quiere escucharlas, y básicamente genera identidad e impulso de compra. Pero al final no se genera un resultado favorable y en muchas ocasiones lo que genera es decepción
o incluso efectos altamente nocivos. En el campo de la salud y salud en el trabajo, de la seguridad y salud en el trabajo, hay muchísima pseudociencia de dos tipos. Una que es de marketing, pero otra también es de un grupo de profesionales que aplica de una manera no adecuada procesos que sí son científicos. Un ejemplo de ello es, por decir de tantos, es la seguridad basada en comportamiento. Cuando uno mira, la seguridad basada en comportamiento es un proceso muy juicioso, muy científico, pero cuando un grupo de personas lo adopta de una manera muy pop, muy ligero, resulta generando unos efectos adversos que en ocasiones genera un deterioro en el clima organizacional, en algunas ocasiones una no gestión del riesgo que puede generar accidentes, o en otros casos simplemente una decepción de contratar servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, hay muchas, de cada línea, desde líneas ambientales, ergonómicas, desde equipos de ingeniería, hay de todo, Alexander, hay de todo. Y es muy importante que el público, sobre todo el comprador, tenga una formación o una información para que pueda elegir sobre algo que es confiable y algo que no es. No, sí, es correcto, Hugo. Esa es la realidad, o como decimos normalmente, el pan nuestro de cada día en esta área. Pero como estuvo hablando, te diste varios ejemplos de esas neurociencias que hay gente que está aplicando a la seguridad. El SBC, que basa en comportamiento, mi observación después de ver la vista, que es ambiguo o a veces es casi nulo. ¿Por qué? Porque se ve muy bonito en el papel, se ve la aplicación, modificar comportamiento, mejor que nadie sabe, es cosa fácil, y más cuando estamos tratando con adultos. Debemos tratar de en la vida real, en una organización, en una empresa, es muy difícil. ¿Cómo es tú esa aplicación de neurociencia a lo loco que están aplicando ahorita y le están poniendo a todo neuroseguridad, neuromarketing? Ojo, hay un basamento científico detrás de eso, pero extrapolarlo a todos los ámbitos de la vida, yo lo veo incorrecto. Totalmente de acuerdo contigo, Alexander. Ese tema de neuro, que hace 20 años no era neuro, sino que era ontología, siempre hay una moda, en este momento hay una moda de los neuro. Mira, ahí hay mucho de cierto y de no cierto. Digamos que lo lógico es que nuestros comportamientos están condicionados por, digamos, es como si fuera una mesa de 3 patas, donde una pata es el cerebro, pero hay una pata que son el desarrollo, llamemos psicológico de cada uno de nosotros, y otra pata es el entorno en el cual nosotros estamos. Llamarlo neuro es una reducción que no es sano, porque es darle el carácter de la ubicación cerebral, de la relación que hay entre un fenómeno externo con un comportamiento. Y eso no es cierto. O sea, en este momento no hay una ubicación en el cerebro que explique por qué cada accidente ocurrió, o por qué hay tendencias en las personas para de pronto ser proclives a la accidentalidad. Entonces, la palabra neuro se convierte en una palabra muy interesante, muy bonita, que da inmediatamente una relación con la neurología, es decir, ya con las ciencias médicas, y digamos que las neurociencias tienen una aplicación a esto, pero más desde un tema funcional. Entonces, al llamar neuroseguridad, neuroliderazgo, realmente no se está hablando de neuro. Es como si fuera una inferencia lógica de que como todos tenemos cerebro, pues entonces todo es neuro, y no es así.
De hecho, las investigaciones, Alexander, relatan que el cerebro sin interacción y sin desarrollo psicológico no sirve de nada, es solo una masa gelatinosa, ¿sí? Entonces, el cerebro es un dispositivo que para que funcione, lógicamente ahí está alojadas las redes neuronales, pero digamos que el cerebro sin el entorno sería absolutamente cero, no haría nada, sería un apéndice, ¿sí? Entonces, sí, hay que tener cuidado con ello, y cuando se habla mucho de neuroseguridad, yo de hecho pues tuve mucha formación antes de tomar el camino científico. Mi camino, yo no sabía que yo estaba en un camino de pseudociencia. O sea, yo trabajé con neurocoaching, pues tuve conocimiento de la PNL, tuve un montón de cosas con neuros, con coaching ontológicos y todo eso. Pero cuando se iba a identificar qué era realmente lo que pasaba, ahí no había más que hipótesis, muchas de ellas ni siquiera plausibles, que no tenían soporte cerebral, no tenían soporte neurológico, solamente una asociación de que como todos tenemos cerebro y el cerebro hace parte de los comportamientos, pues entonces por simplemente semejanza o por reflejo directo, pues entonces todo es neuro. Y eso no es cierto, Alexander. Esa es una de las grandes fallas de las pseudociencias actualmente. Es correcto. Sí, fíjate, Hugo, yo estoy escribiendo un artículo un poco crítico y estoy tratando, sobre todo, buscar basamento científico sobre ese tema que tú hablaste ahorita, que se llama neuroseguridad. Y cuando tú buscas hombre neuroseguridad, otras personas, cuando buscas trabajo científico, o sea, su aplicación en una empresa, neurosecurity, absolutamente nada, solamente marketing. Y yo, lamentándolo mucho, yo trabajo para una organización donde yo tengo que ofrecer soluciones, y lamentándolo mucho, bajo esos aspectos de marketing y de palabras bonitas y rebuscadas, yo no puedo ofrecer soluciones a las organizaciones, mucho menos a las personas, que al final lo que nosotros buscamos con nuestro trabajo, ofrecer soluciones a todo el mundo. Totalmente. Mira, a propósito de eso, ¿qué es lo que más tiene utilidad hablando de los neuro? Hay investigaciones muy serias en la rehabilitación después de un accidente, ¿sí? Y en la forma como una persona puede volver a adquirir habilidades. Para eso la neuropsicología sí tiene unas herramientas muy interesantes a través del desarrollo desde la funcionalidad del comportamiento. Y hay unas bases para, digamos, de ergonomía cognitiva que también incide, como por ejemplo los distractores ambientales o el conocer las prevalencias a la distracción, ¿sí? O a tener estados que son poco comunes, es decir, son de personas muy específicas, como la tendencia al microsueño, a tener otro tipo de reacciones donde ahí hay acciones, hay ejercicios que vienen de las neurociencias para que esas personas procuren desarrollar la habilidad de controlar esas prevalencias. Pero hablar de una neuroseguridad, como se explica, como por ejemplo que necesitamos, por ejemplo, las neuronas del afecto, o que por ejemplo las neuronas espejo entonces necesitan imitación, que sentido de vida, etcétera. Entonces, si tú miras, son argumentos psicológicos que le ponen el apellido neuro. Y no necesariamente no está demostrado cómo ese trabajo incide en un cero o en una disminución de la accidentalidad y de la enfermedad sostenible en el tiempo. Algunas de estas intervenciones tienen una incidencia en el corto plazo que da una sensación de que son efectivas, pero no son propiamente porque ya ha trabajado lo neuro,
sino porque las personas están hablando de ese tema, están prestando atención en ese tema. En otras palabras, es un tema de moda. Pero a los 3 meses, cuando ya vuelve otra vez la fuerza de la rutina del trabajo, las personas entran a centrar su atención en otros elementos que vuelven al hábito anterior a estos entrenamientos. Y es por eso que esos comportamientos no se transforman sosteniblemente en el tiempo. No, es correcto, Hugo. Prácticamente lo mismo pasa con el SBC, o la seguridad del comportamiento. Tú tienes un pico donde ves algo, pero después viene la caída. Hay gente, no, pues que hay que volverla a implementar, hay que reinventarla, hay que hacer innovación. Sí, pero se supone que trabajar con personas nos va a pasar siempre esto. Eso es lo normal de cuando pasemos por personas. Nosotros tenemos que tener un abanico de opciones, un abanico de herramientas para poder trabajar con las personas. Pero vamos a entrar a un punto que es bien interesante, que son los riesgos psicosociales que están presentes en todas las organizaciones y sobre todo ahorita con el cambio de las formas de trabajo por esta pandemia de COVID-19 que estamos afrontando. ¿Cómo ves tú la aplicación de la prevención en el área psicosocial? Yo creo que tú eres un psicólogo y puedes dar muy buenas explicaciones en eso, porque en seguridad y salud del trabajo hay mucha gente que se olvida que somos un área 100% multidisciplinaria. Y yo soy ingeniero industrial, pero yo a la hora de atacar algún problema que tiene que ver con riesgos psicosociales o con el comportamiento de las personas, debo acudir y buscar un psicólogo, porque lamentándolo mucho yo no me las sé todas. Total. Y en una cosa de que nosotros fallamos y no tenemos ese conocimiento es en esa área, pero ahí es donde yo vengo a mi parte. Nosotros somos una área multidisciplinaria 100%. Tenemos psicólogos organizacionales, psicólogos expertos en esta área, que son los que nos pueden ayudar en la parte de prevención psicosocial, como llaman algunas personas. Sabes, Alexander, acabas de decir uno de los antídotos para la pseudociencia, y es el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Cuando hay un trabajo interdisciplinario hay una serie de barreras y que ayudan de autorregulación para que lo que se esté interviniendo tenga realmente una incidencia con probabilidad de éxito, ¿cierto? O sea, el trabajo interdisciplinario es muy importante. Frente al riesgo psicosocial, digamos, es un pedazo pequeño de la gran torta de la gestión del riesgo. Y el riesgo psicosocial tiene un énfasis en los factores que pueden detonar ansiedad o depresión a partir de la exposición al estrés, ¿sí? En cuanto al riesgo psicosocial, e incluso voy a poner voy a ampliar la torta, porque la torta grande está muy asociada a los temas culturales. Y ese tema cultural es tan importante porque si algo hemos aprendido en todos estos años, Alexander, es que la fuerza del entorno es mucho más potente que la fuerza de los individuos, o sea, que la fuerza de la voluntad. Entonces, en este momento hemos visto una confirmación de esta tesis, ¿sí? El entorno es el mayor causante del bienestar o el no bienestar de las personas. Entonces, en materia del riesgo psicosocial, hay unos factores que son usualmente, y es uno de los errores pseudocientíficos, asignarle al individuo su entera responsabilidad o su entera capacidad para poder controlar lo que pasa al interior de su vida. En esa tendencia hay que tener mucho cuidado, porque el individuo puede tener voluntad, deseo, puede tener mucha motivación, pero si tiene en el contexto unos factores suficientemente presionantes que no desaparecen, que son una experiencia constante, la voluntad del individuo va a verse mellada, no va a tener la posibilidad de poder superar estas situaciones. Entonces,
ahora que haces referencia a eso, el riesgo psicosocial, la mayor óptica que hay que tener es en los factores ambientales, organizacionales y en sus factores sociales, es decir, su familia, su barrio, su atención en salud. Y en la organización, el clima, la forma como está diseñado su puesto de trabajo, la carga mental, la carga física, su manejo de presión por el tiempo. Y dentro de toda esa armonía también hay unas precondiciones individuales que hay que trabajar, como por ejemplo el afrontamiento, ¿sí? La capacidad que hay de enfrentar una situación, de verlo de una manera optimista, pero también realista, para poder hacer control del proceso. Entonces, en materia de riesgo psicosocial, creo que vale mucho pensar y estar en sintonía con que el contexto es mucho más poderoso que la voluntad y la motivación de los individuos. Correcto. En este tema de la parte psicosocial, ¿tú das alguna recomendación? Yo sé que aquí hay que ser específico, pero en este caso que sea genérica en cuanto a cómo afrontar los riesgos psicosociales en esta pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Totalmente, mira, hay unas condiciones que nos cambiaron totalmente, inclusive en la perspectiva de la gestión del riesgo, porque cuando las personas iban a su puesto de trabajo, pues las organizaciones se centraban en el clima organizacional. Hoy hay variables que inciden en el desempeño que no son propias de su organización, como es, por ejemplo, la familia, ¿sí? También como lo es su puesto de trabajo en su casa, en su vivienda, ¿sí? O sea, este teletrabajo, digamos que ya amplía la gestión del riesgo a las condiciones físicas que están enfrentando las personas y su entorno. Es decir, su familia o si es soltero, su proyecto de vida. Incluso el manejo que le da a su socialización, a ciertas prácticas que son fuera de las horas de trabajo, pero es el uso de su tiempo, de su espacio para hacer ejercicio, para socializar e incluso para generar un fenómeno que los epidemiólogos le llaman la burbuja. Y le llaman la burbuja es a crear un círculo social que sea suficientemente seguro, que es como un pacto entre las personas que se cuidan entre ellos. Entonces, por ejemplo, su papá, su mamá, sus sobrinos o sus amigos más cercanos generan unos acuerdos para que no vivan un encierro demasiado prolongado y tengan maneras de poder oxigenar digamos estas interacciones, conservando los parámetros de bioseguridad. Y lo otro es el de poder generar una educación suficientemente clara con relación a la bioseguridad en los espacios donde no hay tanto control. Entonces, cuando miramos esto, la recomendación es que la gestión del riesgo debe volcarse a comprender las realidades de cada uno de los individuos, ¿sí? A comprender que hay unas variables que no las teníamos en mente y que necesitamos incluir, como las que te digo, la familia, el proyecto de vida, la burbuja, que llamemos la burbuja, es que las personas no estén absolutamente encerradas en un espacio, sino que tengan la manera de tener movilidad para poder refrescar, pero en una red que sea muy estable, muy estable. Y esto implica también situaciones como por ejemplo el manejo del dinero y el uso del tiempo para actividades como la nutrición o el ejercicio, que eran elementos que algunas empresas no lo tenían tan presente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que ampliar el panorama de los factores de riesgo y generar mayor amplitud en los planes de promoción y prevención.
No, es correcto, muy buena tu explicación, Hugo, porque deja clara las cosas como son y se ve a lo macro, porque mucha gente tiende a ver las cosas a lo micro. Incluso cuando yo hablo con las personas, les doy recomendaciones, la gente habla de distanciamiento social no puede haber, tiene que haber distanciamiento físico, porque tú no puedes romper esa burbuja que tú llamas de tu contacto social, tiene que haber un distanciamiento físico de las personas y bueno, habrá que aplicar ciertas determinadas medidas, pero nosotros somos individuos totalmente sociales, nosotros necesitamos la interacción con otras personas, por más que nosotros estemos hablando aquí conectados online, para mí la interacción no es la misma que nosotros estemos sentados tomándonos un café. Esto es cierto, Alexander. Hay algo que quisiera aprovechar en este espacio para expresar con relación a ello. Y es el caso de una cliente, ¿cierto? Tenemos una organización, en esa organización estamos haciendo un trabajo de desarrollo de liderazgo y parte de ese desarrollo tiene unas sesiones personalizadas. Esta persona vivía en un piso 16, en un apartamento de 65 metros cuadrados, y ya llevaba 3 meses encerrada, ¿sí? Donde ni siquiera iba al supermercado, sino que pedía domicilios. Esta persona estaba que se enloquecía, ya tenía ideaciones bastante complejas, ¿cierto? Casi que estaba teniendo un trastorno de pánico de estar allí encerrada. Y lo que tú dices es cierto, o sea, ¿cuál fue su solución? Entender que no era distanciamiento social, ella necesitaba entrar a distanciamiento físico. Entonces tomó la decisión, en compañía pues, de esta conversación y acompañamiento, de ir a pasar esta pandemia en una finca con unos familiares, donde tendría sus 14 días de cuarentena y de aislamiento, etcétera, y para después entrar a una interacción en un entorno, que es lo que yo te llamo la técnica de la burbuja, ¿sí? Que los epidemiólogos hablan de esa técnica, pero somos seres sociales. Es que no podemos, tenemos que cuidar que las personas en esta pandemia no vivan una cárcel, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo que es muy acertado la forma como tú lo describes. No es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Y siempre he tratado de corregirlo de esa manera, porque como tú bien acotas, es la forma en que hay que verlo. No es alejarte de todo el mundo, sino con ciertas medidas de prevención y de precaución, sobre todo, hacer el approach hacia las personas o a las actividades que nosotros hacemos, porque es muy cómodo decir, haz teletrabajo, pero ¿hasta cuándo tú vas a aguantar hacer teletrabajo? Uh-huh. Económicamente para muchas empresas está bien hacer teletrabajo porque tú manejas costos diferentes, te ahorras mucho dinero, pero se presentan otros problemas, otras situaciones que tú debes afrontar de otra manera. Así es correcto. Ahora bien, Hugo, estamos llegando al final. Háblame de qué es Cultura Segura. Alexander, Cultura Segura es una organización centrada en desarrollar el fortalecimiento de la memoria social para ser capaz de autogestionar estándares de clase mundial en materia de seguridad y salud en el trabajo. Nos enfocamos a partir de una larga investigación que hicimos más o menos por 8 años, en la que descubrimos que la seguridad o el funcionamiento de la seguridad dependía de la correlación de 2 variables: de la cultura, del nivel de madurez cultural, y del nivel de madurez de la confiabilidad del sistema. La cultura es lo que la gente hace, pero la confiabilidad del sistema es la capacidad de ese sitio, de esa gente, de esas máquinas, de todo eso, la capacidad que tienen de aumentar cada vez más la capacidad de no fallar, de no tener errores en una línea de tiempo, y que esa línea de tiempo cada vez sea mayor. Entonces nace Cultura Segura como una alternativa
de abordar justamente los fenómenos de tanto culturales, que parto de lo que decías al principio, de que cuando tuve tiempos de aplicar la seguridad basada en comportamiento, una de las reflexiones, incluso las preguntas que me quedaba era ¿por qué estos resultados tienen un buen resultado durante un tiempo, pero después de los 3-4 meses los resultados vuelven a caer, ¿sí? O por qué después de un trabajo muy prolongado se alcanzaba un resultado pero no se lograba mejorar? La respuesta fue la que te planteaba ahora, de que el entorno es más importante que la voluntad, y justamente el entorno es la confiabilidad. Entonces eso es lo que hacemos, Alexander. Lo que hacemos es desarrollar una memoria en el sistema para que ese grupo social sea capaz de gestionar sus conductas y su entorno con el fin de hacer sostenible la excelencia. Y la excelencia es una alta confiabilidad. Mira, para culminar, si tienes algún mensaje, alguna recomendación y sobre todo tus coordenadas, ¿dónde te pueden ubicar? Gracias, Alexander. Nos pueden ubicar en la página electrónica www.culturasegura.com. También estamos en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, Twitter. Estamos como Cultura Segura. Pues creo que por esos medios pueden estar muy al tanto de lo que nosotros realizamos. Y pues estamos ofreciendo, por fortuna, no solamente servicios en Colombia, sino en otros lugares de Latinoamérica. Algunas acciones son virtuales y otras presenciales. Entonces ahí nos pueden seguir las coordenadas, Alexander. Bueno, Hugo, muchas gracias. Para mí ha sido un placer, Alexander, conocerte. Ya sabía de ti por tus publicaciones en redes sociales. Ya había seguido tu podcast, así que para mí es un placer. Muchas gracias a ti. Como siempre, estoy disponible en las redes sociales @seguridad y salud, @seguridad y salud BE, y en el blog número 1 de la seguridad y salud en el trabajo en español, seguridadysalud.org. Como siempre, gracias por acompañarme y nos estamos escuchando.